En los últimos meses la gestación subrogada ha sido diana de críticas muy duras por medio de la prensa y de las redes sociales. Esto incluso ha llegado a algunos partidos políticos que han hecho afirmaciones muy injustas sobre este tema. Todo esto ha vertido sobre la opinión pública, opiniones muy tóxicas sobre el tema y en el mejor de los casos ha deformado la realidad hasta unos extremos bastante exagerados. Yo con este vídeo no quiero meterme en debates éticos sobre la gestación subrogada, pero simplemente quiero desmentir ciertas informaciones que se han estado dando y ciertos tópicos que no son del todo verdad. Y por ello voy a enumerar 10 de los falsos mitos más frecuentes que se han visto en medios de comunicación últimamente. Vamos allá. En muchos lugares del mundo, por desgracia, esto es verdad. En muchos países mal llamados del tercer mundo, muchas mujeres se ven forzadas a hacer gestación subrogada para otras personas. Y en esas situaciones los deseos de ciertas familias de tener hijos están automáticamente por encima de los de otras personas. Esto es algo que ocurre en la gestación subrogada, ocurre también en las adopciones y también, desviándonos ya mucho del tema, también ocurre cuando nos compramos una camiseta por 6 euros o cuando nos compramos un móvil. Pero también existe la cara B de la moneda. En muchos países donde la práctica de la gestación subrogada está llevada de una forma limpia, legal y abierta, esta situación no pasa y en ese caso las gestantes están totalmente de acuerdo con gestar para otras familias y son plenamente libres de ejercer la gestación subrogada con voluntad propia sin ningún tipo de presiones. Hoy en día la medicina está muy avanzada y un embarazo no produce un riesgo demasiado alto en las madres. Además, las gestantes o las candidatas a gestantes tienen que pasar un escrutinio médico muy importante y que para identificar a todas aquellas que tengan alguna posibilidad de tener riesgos durante el embarazo. Cuando se identifica algún posible riesgo, por mínimo que sea en una de las potenciales gestantes, esta es excluida del proceso de gestación subrogada. En este punto también tenemos que distinguir cuando la gestación subrogada se lleva a cabo en países donde se hace de una forma legal y limpia. En estos países las madres gestantes tienen que tener una serie de características previas. Por ejemplo, no deben haber sido madres previamente, tienen que tener la familia cerrada, lo cual quiere decir que son personas que no quieran tener más hijos, y tener una cierta estabilidad económica y luego pasar una serie de controles médicos y psicológicos que aseguran que no van a tener o tratan de asegurar que no vayan a tener ningún problema mayor durante el embarazo. Además de eso, siempre la gestante tiene que conocer y aceptar a la familia del bebé. Una vez esto pasa, las dos, la familia y la gestante, se juntan con sus abogados y se redacta un documento legal en el que se asegura que los derechos de la gestante por un lado y de la familia van a ser respetados en todo el proceso. Esto también hace que desde un punto de vista personal, pues gestante y familia se conozcan, se llevan bien y hablen un poco de los objetivos que proyectan en esta gestación subrogada. No es un proceso tan frío como normalmente se identifica en la prensa, sino que ambas partes tienen que conocerse y no solamente estar de acuerdo en una serie de puntos legales que se hacen en negro sobre blanco, sino que además siempre hay una complicidad emocional entre ellas. Tampoco hay que olvidar que la que tiene la primera palabra sobre el embarazo es la gestante. Ella decide cuándo hay que interrumpir el embarazo, si lo quiere interrumpir o cualquier cosa. Normalmente, como ambas partes tienen capacidad de dialogar y de hablar extensamente del tema, no suele haber demasiados malentendidos en ninguno de estos asuntos. Han surgido determinados casos en los que sí que ha habido bastantes conflictos entre gestante y familia. Estos casos han sido muy aislados y muy minoritarios, pero han sido bastante amplificados por la prensa y a veces han dado quizás la opinión de que es la norma general que hay en estos conflictos, cuando en verdad la relación pues es muy cordial en este sentido y muy protegida a nivel legal. Esto no haría falta decirlo, pero a veces en la prensa se pone un poco en duda, pero la gestante siempre tiene la última decisión y siempre mantiene el control sobre el embarazo y sobre su propia salud y obviamente sobre su propio cuerpo.
Estudios psicológicos sí que han demostrado que a los bebés les afecta la separación de la gestante. Ahora bien, no es una influencia tan negativa como para que se le pueda llamar sufrimiento, y hay diferentes mecanismos de paliarlo. Esto depende un poco de la gestante y también sobre todo de la familia que va a acoger al bebé y cómo quieren planear pues este tránsito. Como siempre, esto depende mucho de la ética y de la manera en que quieran gestionar su propia paternidad los padres. No hay que olvidar que esta situación también ocurre en, por ejemplo, las adopciones. Por suerte, por desgracia, la ciencia no está tan avanzada como para darnos niños a la carta. No podemos diseñar a nuestro niño como si fuese un Mr. Potato. Esto también es algo que se ha exagerado mucho con la prensa. En la gestación subrogada, el aspecto de la gestante obviamente no va a influir en el bebé. Cuando se están utilizando óvulos de una madre biológica fuera de la familia, entonces muchas agencias sí que dan la posibilidad de ver datos sobre la posible madre biológica. Y eso incluye fotos. Pero lo que la gente o lo que las familias más tienen que mirar también, o lo que se hace más énfasis, es en la ausencia de diferentes condiciones genéticas que puedan traer problemas para el bebé. A partir de aquí, pues es un poco el juicio que quiere hacer cualquier persona cuando eligen una donante u otra de óvulo. Habrán personas que la elegirán quizás a lo mejor más por el aspecto físico, otras personas por otra serie de contextos. Ahora bien, tampoco es algo que se aleje tanto del proceso natural de tener hijos, ¿no? Al fin y al cabo, las personas cuando eligen a su pareja, algunas la eligen por unos criterios más estéticos, otras por otros criterios más estéticos. En cualquier caso, estamos muy alejados en la técnica científica de poder en este momento dar hijos a la carta. Muchas personas dicen, bueno, con todos los niños sin familia que hay en el mundo, ¿por qué nos adoptan? Bueno, el proceso de adopción es extremadamente lento y extremadamente complicado. Además, hace unos años, Rusia, China y otros países impidieron a familias monoparentales la posibilidad de adoptar hijos, con lo cual estas familias se fueron a intentar adoptar en España y por eso se colapsó el sistema de adopciones en España. En estos momentos en España es casi imposible o al menos muy difícil adoptar menores de 3 años. ¿Cuál es el problema cuando el niño tiene más de 3 años? Obviamente tienen también derecho a una familia, pero el proceso de adaptación a la nueva familia es muy complicado, no solamente para el niño, sino que también para la familia. Hace falta una preparación anímica, psicológica muy importante. Tenemos que pensar que la tasa de devolución de niños adoptados en España es muy alta, creo que es casi un tercio. No cabe decir que esto es una situación crítica. De hecho, en el caso de madres y padres solteros o de bien parejas que no tengan ninguna experiencia con la paternidad, el proceso de adopción de mayores de 3 años está fuertemente desaconsejado. Esto no es verdad. Las agencias de gestación subrogada en España dicen que más del 50% de las parejas que acuden a ellas son parejas heterosexuales. Lo que pasa es que muchas veces las parejas heterosexuales pasan mucho más desapercibidas porque no se nota tanto. Además de ello, en muchos casos la razón de que se vaya a la gestación subrogada es porque la madre tiene alguna condición que le impide tener hijos y a veces por vergüenza esto se oculta de una forma más activa. Por ejemplo, en Estados Unidos, más del 90% de las gestantes hacen el proceso para otras mujeres que no pueden parir por sí mismas, pero que sin embargo tienen óvulos fértiles. Es un proceso caro. La gestación subrogada implica meterse en una serie de procesos legales y médicos que necesitan de la coordinación de muchos profesionales que obviamente van a cobrar dinero. Además, como no está regulada en España, normalmente estos procesos tienen que hacerse en países lejanos como Estados Unidos, entonces al precio final pues hay que añadir todo lo que son viajes y desplazamientos.
Muchos viajes y desplazamientos son estrictamente necesarios, como por ejemplo ir a buscar al bebé, pero muchas veces las parejas, o casi todas las veces las parejas que van a tener hijos por gestación subrogada, quieren estar presentes, por ejemplo, en la primera ecografía, quieren conocer a la madre y quieren seguir de forma cercana el embarazo, con lo cual pues los viajes se acumulan bastante. A partir de ahí, cada familia tiene que valorar pues cuánto dinero y cuántos recursos quieren invertir en el tema de tener una familia. Y realmente hay muchas familias que se endeudan para poder pagar la gestación subrogada, con lo cual estamos hablando de personas que no son ricas. Parece que nos indigna mucho que las personas tengan que endeudarse para poder tener una familia, pero a veces no nos indigna tanto que nos tengamos que endeudar para tener una vivienda, lo cual es un derecho fundamental, supuestamente, de todo ciudadano. Tampoco tenemos que olvidar que las adopciones en el extranjero tampoco son una opción mucho más barata, también son extremadamente caras. Y aquí llegamos a la paradoja de que estamos criticando este sistema por ser extremadamente caro y por ser supuestamente solamente posible para familias ricas, pero la realidad es que si se regulase aquí en España, bajarían muchísimo los costes porque se podría incluir dentro del sistema de salud, se eliminarían los viajes y por eso el coste bajaría mucho, con lo cual familias pues de nivel adquisitivo más bajo podrían utilizarla para tener a sus familias. Bueno, cada persona tendrá sus motivaciones para hacer todo lo que hacen en la vida y esto depende mucho de las motivaciones de cada persona. No obstante, creo que es una exageración decir que el único motivación es el dinero. Lo que está claro es que si una mujer busca una forma rápida y fácil de conseguir dinero, seguramente la gestación subrogada no es la forma más factible. De hecho, no está tan bien pagada y muchas veces cuando se habla con gestantes dicen que una parte muy importante de la motivación es el hecho de poder ofrecer su cuerpo y su fertilidad para que otras parejas que no pueden tener hijos de otras formas pues formen una familia. Efectivamente, hay empresas que reciben dinero por esto y hay empresas que integran a diferentes profesionales de aspectos legales, de aspectos médicos y de todo tipo de proyectos. Y esto tiene que estar muy bien coordinado. Para que esté bien coordinado, tiene que estar coordinado con profesionales que obviamente cobren un sueldo. No querríais que vuestra gestación subrogada estuviese coordinado por voluntarios o por personas que lo hagan por amor al arte. Ahora bien, si lo que estamos hablando es de sacar mucho dinero de una especie de transacción, no creo que la gestación subrogada sea el mejor sitio para montar una empresa o para invertir vuestros ahorros. Pensémoslo bien, es un campo altamente inestable y asimismo los costes que demanda no pueden ser demasiado altos porque ya lo son muchos. Con lo cual no podemos hacer que este tipo de empresas tengan unos beneficios astronómicos. De hecho, empresas como Surrockbaby en Barcelona emplean a muchos voluntarios, normalmente personas que ya han tenido hijos por este proceso, para que les ayuden y para que les asesoren y para que trabajen con ellos para poder ofrecer sus servicios de forma más económica. Bueno, he enumerado estos 10 puntos para desmitificar estas falsas concepciones de la gestación subrogada. A día de hoy, hablar de gestación subrogada significa exponerse automáticamente a la lapidación en redes sociales, por parte de defensores o bien detractores de la misma. De hecho, el autor del artículo en el que me he basado para escribir este texto en mi blog y para hacer el guión de este vídeo, lo colgó en su blog y al cabo de un tiempo fue tanta la agresividad de los comentarios que recibía que tuvo que eliminarlo. Esto nos hace tener una idea de lo difícil que es hablar sobre este tema. Es por eso que he querido llevar este artículo nuevamente a las redes, porque creo que es de mucho interés y creo que puede ayudaros a pensar y a formaros una opinión más próxima a la realidad sobre la gestación subrogada, una opinión que puede ser favorable o bien desfavorable. Y además, pues yo personalmente, entre mis círculos más cercanos de amigos, pues conozco a una pareja que tienen una niña de 2 años por gestación subrogada y la verdad es que cuando veía todas estas críticas en la prensa y en las redes sociales, me daba cuenta que lo que se decía no se correspondía en nada con la realidad que yo veía en mis amigos. Al fin y al cabo, las opiniones teóricas están muy bien, pero cuando se toca un poco la práctica y la realidad
de un tema, pues a veces tenemos una opinión un poco más diferente a la que teníamos anteriormente. Así que siempre es bueno tener un poco de discusión y ver un poco las dos versiones. Con lo cual espero que este vídeo os haya ayudado a entender un poco más la gestación subrogada y a partir de ahí, como decía antes, opiniones favorables o desfavorables son cosa vuestra. Muchas gracias y que tengáis un buen día.